Boreal Televisión presenta. Nosotros y bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a nivel nacional a través de sus canales, igual para los sistemas de cables, aplicaciones y todos los dispositivos de Boreal Televisión para Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy vamos a conversar, que llegó puntual como de costumbre, con Horacio López, que es candidato a senador en la provincia de Santiago de los Caballeros por el partido Opción Democrática. Agradecemos a Horacio que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este proyecto y que esté con nosotros en el Café con Leche. Horacio, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los televidentes. Gracias por recibirme en esta mañana en Boreal, que para mí es un verdadero placer poder dirigirme al pueblo dominicano, a la ciudad de Santiago, a la provincia y a todos los teleauditorios nacional e internacional. Horacio, yo tengo que preguntarte, cuéntame este paso, empresario, bananero, una persona que te hemos visto mucho en el tema de la agricultura y pasas ahora a senador, a ser candidato a senador por la provincia de Santiago y por el partido de la Opción Democrática. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, esta pregunta me permite introducirme porque ciertamente yo tengo una experiencia en el mundo empresarial. Yo trabajo para una de las empresas más importantes de la exportación. Sin embargo, yo nunca he dejado de lado la actividad política. Yo soy miembro de la dirección política de Opción Democrática desde su fundación en el 2016. Este partido, debido a todas las trabas legales que tuvo, no pudo presentar su propia boleta en el 2016-20 y por lo tanto nosotros agotamos un proceso de fusión con Alianza País y a través de esa fusión yo de la dirección política de Opción Democrática pasé a ser parte de la dirección política de Alianza País. Una vez nosotros agotamos el proceso legal de defuncionarnos de Alianza País, fui electo de forma mayoritaria como parte de la dirección política de Opción Democrática. Es decir, yo no creo en que la experiencia en el sector privado sea el aval y sea la puerta idónea para nosotros pasar al ejercicio político. Yo creo que la actividad política tiene sus particularidades, es una ciencia, es una actividad especializada y es avalado, sustentado en esa práctica que yo me postulo como candidato a senador. Qué bueno. Es decir, es la primera vez que estoy siendo candidato, pero no es mi inauguración en el mundo político. Así es. Bueno, qué interesante tener aquí a Horacio López y conocer a propósito, porque tengo conocimiento de que ha estado en Acción Democrática y nos gustaría saber... En Opción Democrática. Sí, exacto, Opción Democrática, gracias a Atahualpa. En medio de la situación que estamos viendo, hay mucho cuestionamiento al Congreso de la República y nos gustaría saber si en medio de esos cuestionamientos aspiramos a tener un representante que sea digno, que cumpla con requisitos que son básicos y que todavía esta sociedad espera. Nos gustaría saber qué le ha movido, qué le ha motivado ir al Congreso como senador de la República. Bueno, el Congreso realmente es la casa de la democracia. Nosotros tenemos un sistema que parte de los vicios que podemos encontrar en él es que ha desarrollado un presidencialismo muy marcado. Se habla de Palacio Nacional, lo cual asocia más a la idea de un rey que a la idea de un presidente. En muchos países se llama Casa de Gobierno. Pero esa distorsión que tenemos en el país no debiera de dejar de considerarnos a todos y de reconocer que es el Congreso la casa de la democracia. Y desgraciadamente tenemos unos inquilinos en el Congreso que no han sido suficientemente integrados,
que no han sido representantes del pueblo en función de lo que ha sido el poder que se le ha delegado para fortalecer la democracia, y desgraciadamente encontramos permanentemente casos muy decepcionantes de congresistas que terminan jugando un rol muy diferente al que fueron electos y para el que fueron designados. Entonces, Horacio, el escenario político de estas elecciones venideras en el año próximo, 2024, luce medio complicado por el tema de las alianzas, por el tema de la presencia de 3 fuerzas políticas mayoritarias que hasta cierto punto centran la atención. Lo que está ofertando ahora Opción Democrática con esta candidatura tuya al Senado de la República por la provincia de Santiago, ¿qué marca la diferencia? bueno, en el 2024 nosotros nos enfrentamos ante una realidad que nos hace entender la dinámica política dominicana. Estamos ante un proceso electoral en el cual las candidaturas están teniendo más peso, mejor posicionamiento que los partidos políticos. De hecho, desde cada una de las fuerzas que tenemos, quizás en el PLD no sea ese el caso, sobre todo a nivel de candidatura a la presidencia, pero en las demás fuerzas políticas se está claramente determinando que hay más posicionamiento de las candidaturas. Y esto en gran medida tiene que ver con el mal papel que están jugando los partidos como institución política en la sociedad dominicana. Entonces nosotros en Opción Democrática, como un proyecto en desarrollo, estamos... Perdóname, ¿tú crees que el electorado está preparado para salirse de lo que ha sido tradicional de las plataformas de los partidos mayoritarios, a ver al candidato más allá del partido que lo lleva? Yo pienso que en República Dominicana estamos avanzando hacia allá. Y nosotros tuvimos un primer ejercicio que nos llena de mucho orgullo, que fue la candidatura de José Horacio Rodríguez en Santo Domingo, en un partido en que ciertamente no tenía toda la plataforma y sin embargo logró posicionarse como el candidato a diputado más votado en su circunscripción. ¿Y cuál fue la estrategia? Haber desarrollado una campaña diferente, una campaña que promueva valores, que eduque, que se involucre con la ciudadanía. Y esto es sencillamente el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos planteándonos ser candidatos a senadores en Santiago, nosotros queremos ser representantes, nosotros queremos ser legisladores, como expresión de la proximidad y de la compañía, el acompañamiento a la ciudadanía en sus anhelos, en sus necesidades, en sus aspiracionales. Entonces, ciertamente, la distribución que nosotros vemos, el hecho de que nosotros tenemos este proceso electoral en el cual todas las boletas, todas y cada una de ellas, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, cada una de ellas independiente. Se puede votar por un presidente de un partido, por un senador de un partido, por un diputado de un partido, por un concejal o por un regidor de un partido y por un síndico diferente. Esto nos plantea a nosotros que ciertamente existe ese espacio. Y si nosotros vimos en las elecciones de 2020, ya hubo un % significativo de los votantes que ejercieron el voto preferencial, lo cual empieza a decir que no es simplemente el partido, que se está validando en las candidaturas. Y nosotros, a final de cuentas, nosotros tenemos experiencia y conocemos de casos en muchos países donde hay representantes, donde hay legisladores que independientemente de su partido tienen 4, 8, 6 periodos consecutivos porque logran esa proximidad con la ciudadanía, y es a lo que nosotros apostamos. Es nuestra propuesta de trabajo que el legislador es un representante de la comunidad. Nosotros observamos que aquí hay una altísima rotación de los legisladores. Es difícil los que repitan. ¿Por qué? Porque de inmediatamente se logran su posición, su curul. Yo he dicho en otras ocasiones que es como si le diéramos una visa sin retorno a la ciudad, porque rompen vínculos con su comunidad. Y retornan cuando van a buscar los votos. Retornan cuando van a buscar los votos, entonces la gente se siente traicionada. Y en ese sentido, José Horacio, si
sales elegido como senador de Santiago, ¿cuál sería tu primera acción en beneficio de nuestra ciudad? Bueno, mi primera acción no sería legislativa. Mi primera acción sería visitar cada uno de los ministerios para decirle, yo soy el representante de Santiago y yo quiero que ustedes cuenten conmigo cuando ustedes necesiten impulsar un proyecto de ley en beneficio del país. Pero la provincia de Santiago debe de ser puesta como primer punto en la agenda de sus ejecutorias. Nosotros somos el corazón de la democracia, nosotros no somos solamente el corazón del folclore. Y Santiago como tal necesita tener ese nivel de representación. Necesitamos que nuestros legisladores sean representantes. A final de cuentas, un legislador, si logra que le apoyen, le aprueben un proyecto de ley o dos proyectos de ley, debe de sentirse sumamente satisfecho. José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, nos llena de orgullo porque logró que se aprobara la ley contra el matrimonio infantil y ya está en vías de que se apruebe la ley por la licencia de paternidad. Pero eso es extrañísimo. Si uno cierra los ojos y revisa cuáles son los proyectos de ley que han sido aprobados, introducidos por legisladores de Santiago, nosotros nos cuesta trabajo encontrar muchos ejemplos. Sin embargo, nosotros podemos ser representantes 24/7. Debemos de ser, por un mandato constitucional, representantes de la ciudadanía. Y a eso es que nosotros apostamos, a estar identificados en cada uno de los problemas. Cuando haya una comunidad con una situación determinada, la voz del legislador, la voz del representante debe de ser la primera que suene. Nosotros vemos el caso de las luchas permanentes en Navarrete. Entendemos que ahí eso es zona liberada, que es casi dominio de los terroristas. Sin embargo, no vemos que nunca un legislador se pone al frente de eso, sirve de interlocutor y trata de decirle a la ciudadanía, yo voy a ser vocero de sus necesidades. Lo mismo pasa con el caso de las comunidades de la sierra con la construcción de la presa en Laguneta. Nosotros no hemos ido a la posición ni a favor ni en contra de nuestros legisladores, de nuestro senador. Entonces hay una desconexión completa del representante con su comunidad. Tenemos que reivindicar esto. De hecho, en Estados Unidos, que siempre es nuestro paradigma, se llama Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso es lo que somos. Nosotros no tenemos que esperar un proyecto de ley para demostrar que hemos sido electos para trabajar por la ciudadanía. Muy bien, con nosotros Horacio López, y queríamos conocer, Horacio, ¿cuál ha sido la experiencia suya dentro del partido Acción Democrática? Opción Democrática. Opción Democrática. Corríjalo ahí. Sí, sí. Opción Democrática. Mira, nosotros en Opción Democrática estamos apostando a construir un proyecto político que represente lo que es el partido del siglo XXI, llenando las expectativas de lo que es las demandas de la sociedad al día de hoy. En Opción Democrática nosotros tenemos, por ejemplo, algunas prácticas políticas que decimos no tenemos que esperar a ser gobierno, no tenemos que esperar a ser autoridades electas. Desde la oposición, desde nuestro ejercicio cotidiano, damos muestra de que practicamos lo que decimos y decimos lo que practicamos. Hay temas, por ejemplo, que para nosotros son sustanciales, como uno es la transparencia de nuestras finanzas. A pesar de que nosotros no recibimos recursos públicos, nosotros publicamos todos los meses lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos, porque la democracia exige transparencia a la ciudadanía. E independientemente de que nosotros... Pero perdóname, ¿por qué ustedes no reciben los recursos que establece la ley para los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral? No, la Junta Central Electoral, no, nosotros tenemos representantes, nosotros llenamos todos los requisitos, pero tuvo una interpretación amañada, asumiendo que esta es la primera vez que nosotros participamos en el proceso electoral y en base a lo que establece la ley vigente, ellos entienden que no nos corresponden los recursos. Nosotros estamos en un proceso de apelación pero no dejamos de trabajar, porque nosotros no hemos tenido no nos hemos detenido. O sea, lo que se está planteando es que como ustedes supuestamente a la interpretación de ellos no participaron como partido reconocido en las pasadas elecciones, entonces a los partidos que son reconocidos a partir de las elecciones pasadas no les toca parte de ese dinero establecido por ley. El partido que participa por primera vez
no le corresponde, lo cual es una decisión, una legislación en contra de las fuerzas emergentes. Es para garantizar que el establishment se perpetúe. Pero al margen de eso, nosotros, la Junta reconoció nuestra participación en la medida en que nosotros, cuando nos desfuncionamos de Alianza País, se nos dieron todas nuestras prerrogativas legales, como un reconocimiento de que nosotros existíamos previo a nosotros. Tuvimos nuestro reconocimiento. Pero es que de hecho, Horacio, cuando un partido tiene una representación, aunque sea mínima, en una junta distrital con un vocal, ya es un partido que mantiene su personería jurídica. Y en el caso de ustedes tienen un diputado. Y tenemos personería jurídica. Pero bueno, eso es de las interpretaciones. Lo que nosotros, a veces amañadas o a veces que desfavorecen a partidos como los nuestros. Pero la verdad es que para nosotros eso no ha sido obvio y nosotros seguimos trabajando. Y en términos de los recursos, nosotros estamos desarrollando actividades para captación de recursos, vía rifas o vía donaciones, vía aportes, cuotas. Pero cada centavo que llega a Opción Democrática tiene el carácter público. No desde el origen de donde viene, sino por el uso que le vamos a dar. Y por lo tanto nosotros tenemos el compromiso de rendir cuentas permanentemente. ¿Cuál es la situación de ustedes ahora con, tú acabas de decir que hubo una desvinculación de Alianza País? Ahora lo que se está hablando justamente es de alianza entre los partidos políticos. ¿Cuál es la disposición de ustedes o qué pasos se están dando en ese sentido de alianza con otras organizaciones o movimientos políticos? Mira, nosotros somos políticos y como políticos tenemos que reconocer el marco en el que actuamos. Y el marco en el que nosotros actuamos es un marco desfavorable para fuerzas alternativas, para fuerzas emergentes, para fuerzas que están como proyecto de construcción. Y en ese sentido, sabemos que las alianzas electorales resultan imprescindibles y estamos trabajando en alianzas electorales. Paralelamente, nosotros estamos apostando a alianzas políticas, alianzas programáticas, alianzas que trasciendan la coyuntura electoral. En ese sentido, hemos hecho una alianza con el Frente Amplio ya acordada y estamos en conversaciones con otras fuerzas políticas para poder aunar esfuerzos a presentar candidaturas. A final de cuentas, cuando en una boleta se presenta una candidatura polinominal, es decir, que tiene en una circunscripción hay varias diputaciones, nosotros no tenemos problema en compartir esa boleta con otras fuerzas porque nuestros candidatos podrán ser presentados y se le ofertarán al electorado como la opción o como el candidato de Opción Democrática en esa circunscripción y en esa boleta. Tú decías al inicio de la entrevista, y no quiero monopolizar este encuentro contigo, que espero que no sea el último, ¿verdad, Gris? No debe ser. Tú decías que no, a pesar de que no te habías lanzado propiamente al ruedo político con una candidatura, el mundo político no te es ajeno. Y yo puedo dar testimonio porque coincidí contigo en la Marcha Verde, la lucha por... que muchos dicen que participaron en la lucha por el 4%, por el fin de la impunidad y no tienen ni siquiera una fotico. No fue así. No hay testigos de que anduvieran por ahí. Yo andaba por ahí con el Padre Hilario y voceando muchísimo. ¿Cuál es tu experiencia a partir de esa incursión en esas luchas sociales que significó el movimiento de las sombrillas amarillas, la Marcha Verde? Y si tú crees que eso que se vio como un despertar de la sociedad, que muchas veces se entendía que no participaba, ha dado los frutos que esperábamos todos. Por ejemplo, el 4% para la educación preuniversitaria, el fin de la impunidad y la lucha contra la corrupción, que fueron las banderas enestadas. ¿Tú crees que ha dado los resultados? Evidentemente, esa es una de las principales motivaciones que nos ha llevado a muchos de los compañeros y compañeras de Opción Democrática a plantear nuestras candidaturas. Porque lo que nosotros hemos descubierto o reafirmado es que el movimiento social es imprescindible para mantener la llama de la democracia y para transmitir lo que son las necesidades. Sin embargo, si no existe una contrapartida política
que sirva, que recoja esas demandas y la transforme, no en la parte cosmética, sino en la transformación profunda que se quiere, sencillamente esas luchas terminan generando frustración. Cuando yo digo, por ejemplo, el 4%, cuando la sociedad demandó ese % en la educación, no era para que se despilfarrara, no era para que se malgastara, era para que hubiera una transformación real de la sociedad dominicana. El 4% es la consigna, el 4% es la motivación, pero ninguno de nosotros luchamos para que al presupuesto de educación se le asignaran 125,000 millones de pesos y después el ministro de Educación proponga al Congreso devolverle 5,000 para que se gaste en el Ministerio de Defensa. Es decir, no es para la sinrazón, al contrario, es para que tengan recursos para hacer políticas públicas efectivas, porque nosotros creemos que sin las políticas públicas efectivas no podemos transformar la sociedad. Lo mismo ha pasado con la lucha de Marcha Verde. Marcha Verde contra la impunidad es una consigna, pero lo que el pueblo dominicano estaba demandando es que haya una transparencia en el uso de recursos, que no es solo que se persiga a los corruptos, y en este caso de una forma mediatizada y a veces uno siente que parcializada, sino que se elimine esa práctica nociva. Y ahora con todos los reportes de la Contraloría estamos viendo que el gobierno actual está plagado de experiencias y de prácticas de corrupción. En definitiva, la lucha social tiene un rol muy limitado que debe de ser complementado por personas que tengan la misma sintonía desde el punto de vista político, porque a final de cuentas las decisiones lo toman las autoridades electas en una democracia, y nosotros tenemos que hacer valer eso para que el pueblo no sienta que su lucha es en vano. Su lucha es en vano si no es complementada por una decisión inteligente, por una decisión racional y por una decisión de elegir autoridades que estén consona con las luchas que nosotros estamos librando. Muy bien. Hay una pregunta que quisiera de mi parte plantear. ¿Hasta dónde, Horacio, el sector empresarial de donde vienes, ¿verdad? Porque tú has ido escalando, llegando a una posición casi, diríamos, de liderazgo en el sector empresarial, sobre todo en el sector exportador, y me gustaría saber hasta dónde tú entiendes que el sector empresarial acepta que gente de su núcleo participe en política. No, ¿Te has encontrado con alguna resistencia, algún apoyo, o gente que te pasa la mano? Dale para adelante, Horacio, que va contigo, estoy contigo. No, para nada, al contrario, yo pienso que el sector empresarial ha tenido históricamente una participación distinguida de empresarios que dan el salto a la política. El caso de Jacinto Peinado, ahora mismo en el gobierno hay más ministros que vienen del sector privado que ministros que vienen del propio partido. El problema es al revés. El problema es que los que vayamos al ejercicio político tenemos que saber que nosotros vamos a priorizar lo público frente a lo privado. ¿Por qué? Porque la gestión pública es la que garantiza el bienestar colectivo, es la que garantiza posibilidades de generar dinámica de inclusión social, es la que genera verdaderamente iniciativas que permitan solidificar la democracia. Entonces, nosotros estamos siendo muy respaldados por todos los amigos con los cuales hemos coincidido, pero no estamos siendo auspiciados por los empresarios. Nosotros mantenemos excelentes relaciones. Y además tenemos la fortaleza de saber que sin un sector empresarial fuerte no hay democracia económica que funcione. Ahora, debe de ser un sector empresarial, debe de ser un ejercicio empresarial que esté condicionado, que esté regulado, que esté normado, que sus intereses estén debidamente canalizados para favorecer el bien común. Horacio, vi unas declaraciones tuyas que me llamó poderosamente la atención, y es con relación a la dilapidación de recursos por parte de los partidos políticos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, la verdad es que eso siembra la inequidad en el sistema político dominicano.
Cuando nosotros nos preocupa la compra de votos, normalmente nosotros entendemos que la compra de votos se traduce en el día de los 500,000 pesos que se le dan. Y ciertamente eso es una práctica. Logística se llama eso. La logística. Esa es una parte, es una práctica nefasta, pero a final de cuentas eso no es lo que crea los mayores niveles de distorsión. Es el que tú tengas 3 partidos que se chupan el 80% del presupuesto que el gobierno le asigna a los partidos políticos. Es que encima de eso, el sector privado lo usa como una fuente de inversión en el cual le entregan cantidad de recursos incontrolados, porque la Junta no es verdad que controla lo que usan, y eso les permite posicionarse, les permite ganar adeptos a raíz de una relación. No es solo clientelar la que el partido desarrolla con sus votantes, también es clientelar la que los grandes inversionistas o la que los partidos políticos desarrollan con los grandes inversionistas, porque a final de cuentas terminan sirviendo a sus intereses. Entonces, ciertamente aquí la Junta debe de controlar, debemos desarrollar instrumentos que permitan a la Junta controlar realmente la publicidad y todos los elementos. Las calles están llenas de afiches y se supone que estamos dentro de un proceso interno que no debería de haber publicidad exterior. Es decir, para citar un ejemplo. ¿Tú introducirías un proyecto de ley para modificar esa ley? Esa forma de distribuir el dinero que da el Estado. Bueno, eso es uno de los planteamientos de Opción Democrática con el cual nosotros estamos comprometidos. Aquí hay que, el tope que se le pone por cada votante de lo que puede utilizar un candidato es exageradamente alto. A final de cuentas, nosotros tenemos que limitar. Bueno, para el senador creo que son 50 centavos. 50 por cada votante. En Santiago tenemos de la 50 pesos. En Santiago tenemos 840,000 votantes en la provincia. O sea, es una cantidad de dinero absolutamente incompatible. Pero por encima de todo, no hay forma de controlarlos. O sea, aquí tenemos que hacer un cambio radical de eso. En algunos países te establecen la posibilidad, o tú aceptas dinero público o aceptas dinero privado. No, y le ponen un tope para... Sí, además de eso, la ley de aquí pone un tope también para las donaciones. Y se fiscaliza. Sí, pero todo, no hay forma de controlar no se... eso porque las donaciones a veces se hacen en especie, a veces se hacen en dinero. O sea, es ciertamente la ley es muy débil porque no le interesa a los grandes partidos. En No le conviene, no le interesa y no le conviene. En términos presidenciales, ¿cuál es la oferta de Opción Democrática? Nosotros tenemos a la compañera Virginia Antares como candidata a la presidencia. Es una joven de 35 años que tiene una maestría en Inglaterra, que tiene una experiencia de activismo desde los 12 años, o una persona con todas las características del nuevo liderazgo que nosotros necesitamos afianzar. Porque cuando nosotros decimos que en Opción Democrática predicamos con el ejemplo, una de nuestras prácticas y compromisos es garantizar la participación de la mujer. Y te llevamos una candidata a la presidencia, es la única candidata que parece que vamos a tener en el 2024, o por lo menos la única que está definida hasta este momento, pero además el 50% de todas nuestras direcciones están ocupadas por mujeres, o más del 50%, es decir, que en términos de participación de la mujer, nosotros practicamos con el ejemplo en términos de la democracia, en términos de los principales valores que deben de sustentar un sistema de partido. Nuestra candidata se está presentando, ahora mismo está en una gira por la ciudad de New York con nuestra diáspora, porque también nuestra diáspora ha sido de los grandes olvidados. Nosotros creemos que la diáspora es simplemente una fuente de generación de remesas y no nos damos cuenta que mediante ese mecanismo lo que hacemos a la corta y a la larga es empobrecer nuestra comunidad residente en el exterior. Horacio, según hemos visto hablando aquí con el tema de como empresario, pero también como político, y como te has referido al tema de las instituciones públicas, ¿tú entiendes que la situación que se da en República Dominicana con el manejo de las instituciones públicas es porque quienes están ahí manejando, liderando esas empresas, lo ven como un bien de todo el mundo y no como un bien para solidarizar, para fortalecer el empresariado público? O sea,
tenemos esta empresa, la empresa podemos despilfarrar porque al final es una empresa que es de la sociedad y no como se manejan las empresas privadas que tienen un objetivo específico. ¿Eso es lo que tú entiendes que pasa en las empresas públicas versus las empresas privadas? Eso es lo que pasa en República Dominicana. Pero eso no es lo que pasa en las empresas públicas en muchas partes del mundo, donde hay una cultura democrática e institucional. La empresa más admirada por los costarricenses es la empresa de energía eléctrica. En el ranking de empresas en Costa Rica, y es del Estado. Entonces, para poner un caso, el mundo está lleno de experiencias sumamente exitosas de lo que es la gestión pública. Nosotros tenemos crítica y creemos que puede mejorar de forma significativa la gestión del Banco de Reserva, pero el Banco de Reserva es uno de los bancos líderes dominicanos y es público. Es decir, y acaba de ganar varios reconocimientos internacionales y se ha convertido en el banco de todo el área del Caribe más rentable. O sea, siendo un banco estatal. Lo que pasa es que aquí se vendió que el Estado es mal administrador. Pero eso es una de las cosas que nosotros tenemos que demostrar con el ejemplo que no es así. Y desgraciadamente, los que llegan están muy permeados de esa cultura del despilfarro y del paternalismo. Tenemos que se llegan criticando las nóminas supernumerarias y terminan aumentándose. Es decir, ciertamente no hay ninguna razón objetiva para concluir que una empresa pública tiene que ser más ineficiente. Yo tengo el caso de hay un caso que para mí fue paradigmático, un pequeño puerto en Inglaterra, se llama el puerto de Portsmouth, que resulta que estaba quebrado en manos del sector privado y lo que hizo fue el Estado decir, no, yo lo voy a administrar porque yo soy mejor administrador que tú, y lo ha convertido en un puerto súper eficiente. Entonces, todo lo contrario aquí. Es un paradigma absolutamente falso. Tenemos todas las herramientas para construir experiencias exitosas de gestión aquí pública. Están todas las normas y leyes y todo para hacer un ejercicio transparente desde el Estado dominicano. El asunto es que violamos esas normas. Es que está la ley. Mira, tú has caído muy bien porque me has dado López. casi 10 minutos más de lo que es el tiempo reglamentario de Café con Leche. Y ya voy a finalizar con esta pregunta. ¿Cuál es la situación del sector agrícola en la República Dominicana? Visto desde Tu punto de vista. tu posición como aspirante a la senaduría de Santiago, pero también desde el punto de vista del ejercicio tuyo en el sector agrícola, sobre todo el sector exportador, a través de una de las principales empresas exportadoras del país, como es Banamiel. Mira, no me gustaría ampliar demasiado en esa respuesta porque yo no estoy aquí en representante del sector y por lo tanto yo en ese sentido tengo que tener algunos situaciones en cuenta, elementos de tacto diríamos, pero de todas maneras las cifras que tenemos son verdaderamente preocupantes. Se ha aumentado de forma significativa las importaciones de carne de cerdo, las importaciones. Bueno, pero esa es parte de tu propuesta como candidato a senador. Esto no hay que guardarle mucho la espalda. ¿Cuál es sin duda, pero hay algunos aspectos que, diríamos, manejo información privilegiada que no quisiera hacer uso de ella. Yo no quiero información pero privilegiada. lo que quiero establecer es que ciertamente el sector, las cifras que tenemos en términos del incremento de las importaciones de arroz, yo pienso que no sé en cuántos años no habíamos importado azúcar. Se está importando azúcar, cuando azúcar era una de nuestras grandes exportaciones. Claro. De hecho, aquí importábamos en algún momento azúcar para poder exportar aprovechando la cuota norteamericana. Con la cuota pero es más bien un juego, diríamos, a final de cuentas, nuestra producción neta superaba el consumo y estamos llegando a niveles críticos en ese sentido, que no estamos haciendo. En el sector pecuario, la situación del sector porcino es muy grave. El sector agrícola en general está en una situación de bastante precariedad. Por decir, el sector bananero estaba en promedio alrededor de unos 400 contenedores semanales y este año anda alrededor de los 300 contenedores. Wow. ¿Tendrá eso que ver con el relanzamiento, o sea, el tema de la pospandemia, el tema de la guerra a Ucrania, el tema de la crisis de los contenedores? ¿Eso se ha superado?
Sí, la parte logística se ha superado y aquí no se dejó de exportar una caja de banano por problemas logísticos. Okay. O sea, ni se ha dejado, ni se dejó, ni de ningún producto. Son otras causas. Son otras causas y ciertamente creo que el sector agrícola tiene grandes desafíos y grandes retos. Lo que tenemos con el caso de arroz, por ejemplo, es muy preocupante porque no parece que el gobierno ha tenido la decisión de enfrentar y de defender el sector arrocero con el desmonte arancelario que viene en el 2025. Estamos esperando a que llegue el último momento para poder tratar de hacer algo, y esto es sumamente riesgoso. Es decir, el sector agrícola yo pienso que es de los sectores que más claramente ha evidenciado una falta de gestión y una falta de liderazgo. Necesita mayor atención. Necesita atención y sobre todo necesita liderazgo que pueda impulsar cambios. Mientras nosotros tengamos un Ministerio de Agricultura que el aporte que hace al sector agropecuario es promoviendo las mismas prácticas que se promovían en los años 70 de donar tractores y hacer servicios de arado de tierra y semillas, o sea, sencillamente es una forma asistencialista que no va a transformar el campo, que no va a transformar el agro dominicano. Ya estamos en Y otro cómo movimiento. no, ya terminamos el café Sí. con leche hace rato y quisiera nada más saber cómo es que Horacio va a hacer la campaña, si la va a hacer en bicicleta como la hizo también allá en la capital, y cómo va a ser la metodología, ¿verdad? Aparte de venir a los programas. No, nosotros tenemos una actividad que combina lo que son los encuentros con sectores a nivel. ¿Y cuál de, es la próxima? La Nosotros- próxima actividad que ustedes van a hacer ahora. Nosotros estamos planteándonos una conferencia titulada la agenda del siglo XXI, la agenda del Congreso del siglo XXI, porque nosotros creemos que no necesariamente la campaña permite desarrollar ideas. La campaña en el día a día, en el contacto, la campaña busca muchas afinidades, pero no permite desarrollar conceptos. Sin embargo, a la sociedad hay que presentarle lo que son las ideas y las preocupaciones que nosotros tenemos. Entonces, nosotros vamos a empezar con esa campaña y tenemos además agendado un conjunto de encuentros con sectores sociales, porque tenemos que combinar lo territorial, lo comunitario con los sectores sociales. Dile a la gente por qué tiene que votar por ti. Porque Santiago necesita un representante que esté en sintonía con la necesidad de la gente. Esta campaña para mí va a ser un diálogo con la comunidad, un diálogo con los sectores sociales, que nos va a permitir a nosotros apropiarnos de lo que son los anhelos, las necesidades de la gente, de la comunidad de Santiago. Y desgraciadamente lo que hemos tenido hasta ahora, los otros candidatos no expresan ese nivel de compromiso y no garantizan ser los interlocutores que la sociedad necesita en el siglo XXI. Bueno, Despídalo, ya doña lamentablemente Lenny. hemos llegado a la parte final, pero sin antes, no voy a despedir sin antes recordar que Horacio López está muy activo en las redes sociales, así que pueden buscarlo en Twitter, en Instagram, y así se pueden enterar también cuáles son sus próximos pasos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Será mañana donde nos reencontremos nueva vez, primero a las 7 de la mañana en Mañana Boreal. Terminamos con el café con leche. Agradecer a Horacio López, candidato por el partido Opción Democrática, senador por la provincia de Santiago. Gracias a Miguel Torres, a Atahualpa Ramírez, Randy, que estuvo más temprano con nosotros, y esta servidora Denny Peralta. Hasta mañana, un abrazo fuerte, cuídense mucho. Muy buen día. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.